Hola, tengan todos muy buenas noches. Vamos a continuar con las clases. Vamos a ver, según la agenda que tenemos en este momento, el saludo. Luego vamos a pasar con los libros y los tipos de reportes que podemos sacar de un sistema contable y que también los podemos encontrar manualmente, aunque ya no es muy usual eso, pero los tipos de libros que hay. Luego vamos a ver lo que son los asientos de ajuste, a explicar qué son o en qué motivo se pueden dar. Posteriormente, como cuarto punto, los asientos de cierre. Y finalmente los estados financieros. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es los libros y los reportes. Entonces tenemos esto. El primer libro que voy a mostrarles es el libro diario, que es el conocido como de primera anotación. Es donde se registran en orden cronológico cada una de las operaciones que se han ejecutado. Es decir, en este libro es donde se nos muestran todos los asientos contables que se han ejecutado. En algunos sistemas puede ser por fechas determinadas o simplemente por meses, etcétera, ¿verdad? Pero en ella incluye lo que es la fecha, bueno, el nombre de la empresa, la fecha, el concepto, el folio, la columna parcial, la columna debe y haber, que ya todos lo conocemos. Y en ella se muestra lo que son cada asiento contable. Cuando hay un cargo y cuando hay un abono en todos los asientos contables. Eso es lo que muestra el libro diario. Posteriormente está el libro mayor, que muestra el libro mayor. Bueno, aquí utilizo un libro especial para cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, gastos e ingresos. Se refiere a las cuentas de mayor. ¿Cuáles son las cuentas de mayor? Son las que tienen 4 dígitos, ¿verdad? Son las que tienen 4 dígitos. Entonces esas son las cuentas que se van a utilizar en este libro. Y son las que aparecen aquí. Aparecería cada fecha, el saldo inicial. Si hubo una remesa, va a estar cargada la cuenta efectiva y equivalentes, que es la que tenemos aquí arriba. O sea, el libro mayor, perdón, va a mostrar la cuenta efectivo y equivalentes y todos sus operaciones o registros. Eso es lo que va a mostrar el libro mayor, cada cuenta de mayor con su registro. Y luego está el libro auxiliar, que son reportes básicamente. ¿Qué son los libros auxiliares? Son en los que se lleva un control detallado de las cuentas de mayor que tienen necesidad de utilizar subcuentas, por ejemplo, para un mejor control de la información financiera. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, cada cuenta caja general, las cuentas de cada proveedor al que le debemos. En ella nosotros podemos sacar un reporte de todos los movimientos que han habido a nivel de subcuentas, del más bajo nivel de subcuentas. Aquí no son las cuentas de mayor, sino que son las subcuentas y por eso se consideran reportes, porque no aparecen en los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí y para qué sirve? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que se llame El Milagro y queremos saber cuántas facturas le hemos dado al crédito, lo que hacemos es que buscamos la cuenta de la empresa El Milagro, que tendría que estar en las cuentas por cobrar, buscamos esa cuenta y creamos un reporte de esa cuenta en la que nos va a mostrar los cargos y abonos que se han hecho, los cargos cuando hacemos un crédito, o sea, la factura que nos debe, y los abonos de los pagos que él nos ha hecho. Entonces, en este sentido, vamos a tener, al sacar el reporte, vamos a tener un saldo y podemos verificar qué cuentas y qué facturas es la que nos debe esa persona. Caso contrario, cuando nosotros le debemos a un proveedor, podemos ver qué facturas son las que nosotros le debemos. Entonces, para eso sirve el reporte auxiliar. Y como en el ejemplo de este momento, caja general, nos muestra los movimientos de caja general. ¿Qué movimientos hay en caja general? Los ingresos de cada día y las remesas que hay de cada día. Entonces ahí podemos ver los movimientos de cada día y por qué cantidades han sido a nivel de subcuentas. Esto tiene que ver con los reportes auxiliares. Todo esto lo podemos ver en el sistema que yo les he dado, Finanzas 21. Aquí están los tipos de reporte: partidas diario, auxiliar contable. Los auxiliar contables también se podrían considerar como los libros auxiliares. Bueno, finalmente, después de todo lo que nosotros hemos estado viendo, estos libros son los que nos sirven a nosotros para ver todas las transacciones que hemos hecho, porque nosotros hemos estado viendo movimientos, cuando se compra, cuando se vende,
cuando se realiza un gasto, la liquidación del IVA, el cálculo de un impuesto, pero todos esos movimientos que nosotros hemos hecho se registran en un sistema y tienen que salir en estos libros. Y aquí es donde nosotros podemos ver todos esos movimientos que se han realizado para poder realizar un análisis y poder dar deducciones de cada cuenta, ¿verdad? Entonces, después de haber realizado todos esos asientos contables, llegamos a lo que es la balanza de comprobación. La balanza de comprobación no es más que un documento en el que se nos muestran los saldos deudor y acreedor de las cuentas de mayor. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice la cuenta efectiva equivalente, inventario, propiedad, planta y equipo, y etcétera. Aquí lo he cortado porque son mero ejemplo. Las cuentas de mayor, los saldos de cada una y que nos cuadra. Por eso se llama comprobación, porque es donde comprobamos que nos cuadra. Y eso quiere decir que no tenemos ningún asiento contable que no cuadre, ¿verdad? Esto no quiere decir que los asientos contables estén correctos, porque puede darse, ya sea por error voluntario o involuntario, que esté incorrecto la aplicación de una cuenta o de algún movimiento. Entonces, ¿qué dice aquí? Esto nos demuestra al cuadrar lo que yo mencioné, que los asientos contables registrados en el libro diario y que posteriormente son registrados en el mayor han concluido con el hecho de cuadrar, aunque esto no signifique que son correctos, por lo que se debe verificar la información de cada asiento contable y la verificación de las disposiciones legales pertinentes para el adecuado registro. Esto es con relación a la regla del cargo y el abono y las demás leyes que nos ayudan a saber cómo aplicar o cómo hacer un registro contable. Entonces, esa es una balanza de comprobación que la podemos ver aquí en el ejemplo que les voy a dar en el ejercicio. Aquí ya tenemos algunas cuentas de mayor para poder realizar finalmente los asientos de cierre. Pero continuando, vamos a ver ahora lo que son los asientos de ajuste, Los asientos de ajuste son todos los asientos contables que se realizan previo a la presentación de los estados financieros, o sea, antes de presentar los estados financieros, con el objeto de actualizar los saldos de las cuentas para que muestren información más razonable y que se puedan presentar en estados financieros con mayor objetividad. Entonces tenemos dos puntos aquí importantes: que la información sea razonable, o sea, que sea la correcta, y que sea objetivo. Para eso sirven los asientos de ajuste. ¿Ajustes de qué? Bueno, algunas cuentas que necesitan ajustes son efectivo y equivalentes, gastos pagados por adelantado, las depreciaciones, los intereses por pagar y las estimaciones para cuentas incobrables. Estos solamente son algunos ejemplos de algunas cuentas, ¿verdad? Pueden ser otros. ¿Qué circunstancias pueden existir para que se originen dichos ajustes? Bueno, la primera, omisión de registro en operaciones al no reportarse en la fecha correspondiente, por olvido o intencionalmente. Literal B, el valor de la cuenta de propiedad, planta y equipo que aparece como saldo no es el correcto por el desgaste que han sufrido y que no está reflejado. Esto tiene que ver con la depreciación, que la depreciación no ha sido correctamente calculada y se ha aplicado mal, o en un dado caso se metió, como ustedes ya saben, existen diferentes cuentas contables. Entonces, por registrar la depreciación del vehículo, por ejemplo, se ingresó la depreciación de vehículo en la depreciación de mobiliario y equipo. Entonces, al final del año, al revisar la información, se ve que no cuadra. Entonces, lo que se hace es un ajuste. ¿Y qué es un ajuste? No es más que pasar o hacer correctamente, que quede la información correctamente. Entonces, ¿qué se haría para este ejemplo? Para este ejemplo, lo que se haría es pasar el saldo que era de vehículos y que está en mobiliario y equipos a vehículos. Entonces, nada más se haría el cargo y el abono correspondiente para que los saldos queden en la cuenta que deberían. Y ese es un ajuste. Luego, valor de los gastos pagados por adelantado que no corresponden a lo que realmente existe, ya que su valor puede haber disminuido. Un ejemplo de esto puede ser las bodegas. ¿Por qué? Porque cuando se tienen materiales o lo que sea en bodega, cualquier mercadería, cualquier tipo de mercadería, ya sea para utilizarla en la oficina, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, aquí está abajo el ejemplo, si tenemos papelería en la bodega, al momento que se va a ocupar, sale de la bodega, ¿verdad? Entonces, al final del año,
no puede aparecer. Por ejemplo, si teníamos cierta cantidad de papelería, $500 en papelería, y ya fue utilizada al final del año, la bodega no tendría que tener saldo, ¿verdad? Entonces tenemos que actualizar ese dato y realizar el ajuste correspondiente, que sería sacar esa papelería de la bodega y aplicarla al gasto, ¿verdad? Donde corresponde. Literal D, existe saldo a favor de la empresa no cobrada ya que se devengaron rentas o intereses. Esto es cuando se tienen depósitos a plazo y que a final del año se tiene que registrar ese ingreso. Entonces lo que se tiene que hacer en este caso es solicitar una carta al banco o verificar por internet cuánto es el interés ganado al final del año para registrarlo como ingreso. Y en el caso de intereses, si digamos uno tiene un préstamo y por ejemplo se canceló el 15 de diciembre la última cuota, la siguiente cuota es en el año 2021, ¿verdad? Pero del 15 de diciembre al 31 de diciembre ya se han generado ciertos intereses que se tienen que cancelar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se solicita una carta al banco pidiendo una carta o se verifica por internet y se ve los intereses generados al 31 de diciembre. Y lo que se hace es que esos intereses, por ser del año 2020, se registran en dicho año y quedan como pendientes de aplicarse, ¿verdad? O de pagar. Y el último ejemplo, existen cantidades a cargo de la empresa no canceladas, que son rentas, sueldos o impuestos. Entonces, resumiendo, ¿qué son los asientos de ajuste? Es la corrección de cualquier error, corrección para poder hacer que la información sea más razonable y que sea más objetiva. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos incluido las rentas pendientes, no tendríamos esos ingresos que nosotros hemos obtenido el 31 de diciembre. Entonces no nos aparecería en los estados financieros y no sería una información objetiva, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo que son algunos que ya mencioné: pagos no reportados, faltantes de caja, que puede ser porque te tenía un faltante de caja y no se había registrado, o en su caso estaba el faltante pero a fin de año no puede quedar ese dinero ahí, se tiene que registrar como una cuenta por cobrar contra la persona encargada de esa caja, ¿verdad? O que la cancele. Ventas no reportadas al verificar el efectivo, intereses, esto es lo que mencioné, papelería no utilizada, depreciación mal aplicada y determinación de cuentas incobrables. En este último ejemplo, si digamos si la empresa depende de las políticas de la empresa, si ella tiene que a 90 días considera una cuenta como incobrable, se tiene que registrar eso a final del año, para que se tome en cuenta al momento de ver los estados financieros de que tiene una cuenta como incobrable, ¿verdad? Y no una cuenta por cobrar, ya que la cuenta por cobrar se espera que se ingrese ese dinero, en cambio la cuenta por cobrar ya no se espera y se registra como una pérdida. Por eso es importante registrar todos estos movimientos, que al final solamente es para ajustar la información, ¿verdad? Y que sea más razonable y objetiva. Vaya, hoy vamos a continuar con lo que son los asientos de cierre. Los asientos de cierre son los que se realizan a final del año para poder liquidar las cuentas con saldo deudor y las cuentas acreedoras, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder establecer lo que es finalmente la utilidad o pérdida del ejercicio. Y con base a eso realizamos los estados financieros, ¿verdad? Que es el siguiente tema que vamos a ver, los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son el resultado final del proceso contable, es decir, de todo el ciclo de cada transacción que hemos hecho, y son el medio que se utiliza la contabilidad para dar a conocer la información procesada. Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para buscar la información, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo de la entidad, permitiendo el conocimiento acertado de la situación económica y financiera del ente o de la empresa, ¿verdad? El conjunto completo de estados financieros son el balance de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en patrimonio y las notas a los estados financieros. ¿Cuál es el resumen? Vamos a hacer el resumen de la obtención de los estados financieros. Primeramente están las transacciones, que son las compras y ventas, que son las que hemos venido realizando, compra, ventas y gastos.
Posteriormente se hace un registro contable, que son los asientos, ¿verdad? Se hace la mayorización, que es la suma de cada registro contable por cada cuenta. Cuando ya se ha hecho todas las transacciones, se realiza el balance de comprobación, que es el que ya les mostré. Posteriormente que ya se tiene el balance de comprobación, es decir, ya se han hecho todas las transacciones normales durante las operaciones económicas normales de la empresa, es que se realizan los asientos de ajuste. Los asientos de ajustes no son otra cosa más que dejar cada cuenta con el saldo que corresponde y que sea más objetivo cada cuenta, el saldo de cada cuenta, que se presente objetivamente y realmente la información que la empresa debe presentar, ¿verdad? Luego de realizar estos ajustes se conoce lo que es la balanza de comprobación ajustada, aunque en la práctica uno hace los ajustes y ya luego queda otro balance de comprobación, ¿verdad? Pero didácticamente se conoce como balance de comprobación ajustado, porque ya se le han realizado estos cambios, ¿verdad? Ya que se ha hecho el balance de comprobación ajustado o los ajustes, se procede a realizar los asientos de cierre. Ya que se han realizado los asientos de cierre, se puede realizar lo que son los estados financieros. ¿Cuáles son las características de los estados financieros? Estas ya las vimos al inicio del ciclo. Son comprensibilidad, o sea, quiere decir que tengan registros claros y fáciles de comprender, relevancia, que influyen en la toma de las decisiones, en la demanda contra la empresa. O sea, esto es un ejemplo, que tengan demanda contra la empresa. Es importante que se conozca y que se revelen en lo que es los estados financieros. Materialidad o importancia relativa, eso quiere decir que no debe haber omisión de información o errores, ¿verdad? Ya que influye. Que exista fiabilidad, es decir, confianza en la información que se está mostrando, que no haya error ni haya sesgo. El sesgo es la desviación de la información. La esencia sobre la forma, que es un ejemplo, es el tipo de apreciación que nosotros vamos a aplicar. La esencia sobre la forma quiere decir que nosotros vamos a aplicar lo que se ve más viable a pesar que la ley diga otra cosa. Por ejemplo, la depreciación, nosotros podemos aplicar un periodo más largo de 2 años para un mobiliario que consideramos que dura mucho más que 2 años. Entonces la esencia del mobiliario es que dura más, pero la forma, en este caso es la ley, nos dice que son 2 años. Entonces aquí priorizamos la esencia. Prudencia quiere decir que no hacer información o presentar información que no es correcta. Integridad, que tiene que ver con los demás, que debe ser información íntegra, que debe tener todo lo que se debe, no omitir información, porque aquí estaríamos cayendo en otro punto, ¿verdad? Que es omitir información. Que la información sea comparable con un año a otro, que sea oportuna, que se presente en el plazo correspondiente, ¿verdad? Equilibrio costo-beneficio para poder realizar o presentar la información. Y este es lo mismo que el anterior, esfuerzo y costo desproporcionado para poder realizar alguna información o presentar alguna información. Entonces nosotros vamos a ver lo que son el balance y el estado de resultados, que son los más conocidos principalmente. ¿Qué es el balance general o estado de situación financiera? El estado de situación financiera presenta la relación entre los activos, pasivos y el patrimonio de una entidad en una fecha específica. Esto es según la NIF-PYME. El siguiente concepto es según el libro Gerardo Cantú, Contabilidad Financiera. En él se muestra el monto del activo, pasivo y capital contable en una fecha específica, es decir, se presentan los recursos con que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños. Presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y el financiamiento. Este puede ser presentado de dos maneras. Una puede ser en forma de cuenta, que es el ejemplo que tenemos aquí abajo, que es donde están los activos al lado izquierdo y el pasivo del patrimonio al lado derecho. Y en forma de reporte, la información es presentada en forma distribuida verticalmente. Quiere decir que la información que tenemos aquí de este lado, iría aquí abajo, en forma de reporte. Verticalmente, es la única diferencia. Entonces la forma más común de presentar los estados financieros individualmente es así, de esta manera, en forma de cuenta. Si la información se quiere presentar comparativamente, se tiene que hacer en forma de reporte. Olvidaba lo del
Balance general o estado de situación financiera lo podemos encontrar en la sección 4 de la NIF-PYME. Lo tengo aquí, sección 4, estado de situación financiera. Vaya, luego de esto tenemos lo que es el estado de resultados, que se encuentra la información en la sección 5. Como su nombre lo dice, resume los resultados de la operación de la compañía referente a las cuentas de ingresos, gastos de un determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen lo que son la utilidad o la pérdida del ejercicio. Este se debe reflejar en la sección de capital contable dentro del estado de situación financiera, es decir, el resultado que nos dé, ya sea pérdida o ganancias en el estado de resultados, lo deberíamos de observar en este apartado de patrimonio. En este caso es como una utilidad y reserva, son las dos información que tomamos del estado de resultados. Las partidas que están incluidas en el estado de resultados se clasifican en ordinarias, las cuales están relacionadas con las operaciones normales de la empresa, ¿verdad? De compra y venta y gastos y de los ingresos, y las partidas no ordinarias que tienen que ver con alguna operación extraordinaria que no tiene que ver con la empresa. Por ejemplo, la venta de un vehículo, ¿verdad? Porque la empresa no vende vehículos, si vende algún tipo de mercadería, la venta de vehículos no es específicamente de la empresa, ¿verdad? Entonces esa es una partida no ordinaria. Como mínimo una entidad incluirá partidas por los siguientes importes, o sea, como mínimo el estado de resultados va a incluir esta información, la que es el ingreso, los ingresos, los gastos administrativos y de ventas, los costos financieros o gastos financieros y los gastos por impuestos, reserva legal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un estado de resultados. Y si ustedes pueden verificar, estas cuentas son las cuentas de resultado deudor y acreedor, que son las que se liquidan al momento de hacer el cierre contable. Tenemos aquí las ventas, rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas. De esta manera tenemos las ventas netas. Luego tenemos el inventario inicial, las compras, gastos sobre compras, rebajas, devoluciones, el inventario final. Y finalmente obtenemos el costo de venta de hacer esta operación. El inventario inicial más las compras más los gastos, menos las rebajas, menos las devoluciones y menos el inventario final nos da lo que es el costo de ventas. Al restarle al costo de venta, al restarle a las ventas netas, el costo de venta nos da lo que es la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos lo que son los gastos de venta y gastos de administración, ¿verdad? Que estos también se liquidan en las cuentas de cierre. Al restar eso nos da la utilidad de operación. ¿Por qué de operación? Porque les estamos restando los gastos de operación, que son las ventas y administrativos. Luego que ya tenemos los gastos de operación, o la utilidad de operación, perdón, a esta le sacamos lo que es la reserva legal. Si recuerdan, al inicio del ciclo sacábamos lo que era, le daba la utilidad del ejercicio, a eso le sacábamos la reserva legal. La reserva legal en este caso son el 7%. El 7% de los 23.000, ¿verdad? Esta reserva legal es deducible según la ley del impuesto sobre la renta y se la restamos a la utilidad para que no se calculen impuestos sobre ella, ¿verdad? Entonces esta es la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Que es la utilidad de operación menos la reserva legal. Entonces a esta utilidad antes de impuestos, por ser una sociedad anónima, le aplicamos el 25 o el 30%. Esto dependerá de los ingresos que haya obtenido la empresa durante todo el año. Si recuerdan, si tienen ingresos mayores a 150.000, el impuesto será el 30%. Si los ingresos son menores, se realiza el cálculo con el 25%. Después de restarle esta utilidad, está el impuesto sobre la renta, nos da la utilidad del ejercicio. Si podemos verificar, estos 15.347.33 tendría que ser el que nos aparece aquí, 15.347.32, y la reserva legal 1.650.25, que es esta. Es decir, nosotros primero tenemos que realizar el estado de resultados para poder completar lo que es el balance general con esta información. Entonces ahí tenemos lo que son el estado de resultados y lo que es el balance general, que son los estados financieros principales que nosotros vamos a ver. Posteriormente les voy a dar la información sobre estos tres
otros estados financieros, pero que por el momento no los vamos a realizar, ya que se ven en la siguiente materia. Pero vamos a darlo para tener una introducción y que ustedes sepan que existen 5 estados financieros principales. Entonces, ya que hemos finalizado con los estados financieros, esa es la información que nos va a servir para poder realizar el ejercicio sobre los asientos de cierre. Entonces, por el momento eso ha sido todo. Muchas gracias y espero que pasen una feliz noche.